Tenemos entonces que terminamos de hacer un experimento de adquisición de rayos X, tenemos una lista muy grande de factores de estructura, de los cuales tenemos dos datos que son súper importantes, que es el módulo y la frecuencia, o sea, el HKL, y nos falta una cuarta columnita que es la fase, para poder aplicar esta ecuación, esta sumatoria y calcular la densidad electrónica. Y la fase dijimos que no la podemos medir en forma directa. Bueno, hay esencialmente tres métodos para resolver el problema de fases en cristalografía de proteínas. El cuarto no lo voy a nombrar porque es algo que se usa para moléculas pequeñas, que son la dispersión anómala, el reemplazo isomorfo y el reemplazo molecular. Tiene estas siglas que suelen ser medio horribles y a veces confusas. En inglés, Multiple Anomalous Dispersion, Multiple Isomorphic Replacement y Molecular Replacement. Son un poco confusas, pero bueno, vamos a tratar de disgregarlas y se van a tener que tratar de acordar más o menos de qué va cada cosa. ¿Cuál es la idea? Bueno, hay los dos primeros que nombré, el MIR y el MAD, tratan esencialmente de resolver el problema complejo que es de obtener la densidad electrónica de una cosa homogénea, digamos, piensen que una proteína está hecha de carbono, oxígeno y nitrógeno. Básicamente, los hidrógenos no cuentan porque los hidrógenos tienen un único electrón que comparten con su heteroátomo más cercano. Y es una densidad electrónica homogénea, ¿de acuerdo? Lo que se puede hacer, digamos, en lo que se basa en el MIR y el MAD, es en poner átomos que sean diferentes que esos y utilizar alguna propiedad de esos átomos para localizarlos en la estructura y eso usarlo como ancla para resolver las fases del sistema completo. En el caso del MAD, lo que se utiliza es átomos de selenio, digamos, se reemplaza las metioninas por selenometionina y se usan los selenios, una propiedad de selenio para obtener la fase. En el caso del MIR, lo que se hace es incorporar átomos pesados, átomos muy electrondensos, como platino o mercurio, en el cristal y usar eso como el cambio de intensidad que dan en todas las reflexiones como ancla para calcular la fase. Vamos a empezar a hablar del MIR, que es el método más viejo. El reemplazo isomorfo fue el método que inventó Max Peruzzi, que fue lo que permitió resolver la primera estructura de una proteína por extracción de rayos X. Y la idea era la siguiente. Si uno pone en un cristal de proteína de baja densidad electrónica global, porque de vuelta está hecho solamente de carbono, nitrógeno y oxígeno, uno o más átomos de metal pesado, esos átomos de metal pesado van a dominar la difracción y van a cambiar la intensidad de todos los puntitos, ¿de acuerdo? Y a partir de esos cambios de intensidades, uno puede, con más de un derivado, calcular para cada factor de estructura, que cada factor de estructura le va a aumentar o bajar la intensidad en distintos cristales reemplazados, puede calcular la fase, a partir de cómo sube o cómo baja la intensidad en cada uno de los reemplazos, puede calcular la fase para cada uno de los factores de estructura. Dicho de una forma más o menos eh, brutal. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito preparar al menos dos derivados de átomos pesados. Bueno, por eso dice múltiple isomorphic replacement. Yo necesito el cristal de la proteína nativa y dos cristales que tengan, por ejemplo, incorporados en algunos lugares mercurio o platino, oro, plata, o metales así de la última columnita, de la última hilera de la tabla periódica. ¿Cuál es el principal problema de este método? Es que los cristales es esencial que los cristales sean isomorfos, es decir, que la incorporación de los átomos pesados no altere el modo de cristalización de la proteína. Es muy difícil que no lo altere para nada. Es decir, yo necesito que el patrón de difracción del cristal original y de los cristales reemplazados tenga los puntitos exactamente en el mismo lugar. No se tienen que mover, si se mueven cagamos. No, ya se cagó el payaso, no me sirve. Tienen que ser isomorfos, totalmente isomorfos. Entonces, bueno, los átomos pesados tienen muchos electrones,
y van a afectar la intensidad de toda la reflexión, y en base a cómo afecta la intensidad puedo calcular la fase de cada una de las reflexiones. Bueno, las desventajas son entonces que los sitios de unidad de metales no son homogéneos, uno no puede predecir en una proteína dónde se van a unir, sobre todo si no conoce la estructura, que es lo que trata de resolver al principio, ¿no es cierto? Dónde se pueden unir metales, y además la unión de los átomos pesados pueden perturbar la estructura. Este método lo contamos por una cuestión histórica, porque fue el primer método que se utilizó para resolver el problema de la fase. Tengo entendido, no soy cristalógrafo de profesión, tengo entendido que es algo que no se utiliza en los tiempos que corren. Es algo que se habrá dejado de utilizar en los 90. ¿Por qué? Porque hay un método experimental de resolución de fases que es mucho más, entre comillas, sencillo, y que se llama dispersión anómala múltiple. ¿En qué es lo que se basa la dispersión anómala múltiple? Bueno, recordarán que todas las derivaciones que hicimos de las ecuaciones de cómo existe la interferencia constructiva y interferencia destructiva, y cómo eso altera, cómo eso me produce un patrón de difracción, se basaba en que los fotones, digamos, los rayos X pegaban y se dispersaban elásticamente, ¿de acuerdo? O sea que no había absorción. Llega el electrón, le pega al electrón, lo saco y el electrón nos revolea para cualquier lado. Esa dispersión, cuando como interacciona entre muchas dispersiones, cuando interfiere, perdón, cuando muchas dispersiones, se produce el patrón de difracción, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa si en algún lugar los rayos X llegan y se absorben un poquito, ¿de acuerdo? O sea, no salen exactamente con la misma energía de derecho. Eso va a producir un cambio de fase. Y cuando ocurre ese cambio de fase en los lugares donde se produce ese cambio de fase, me va a dar de vuelta un ancla de donde calcular la fase de todo el sistema. ¿Qué es lo que pasa? El selenio tiene la bonita propiedad de tener un pico de absorción de rayos X a 0,98, un borde de absorción de rayos X a 0,98 angstrom. Entonces, si yo tengo mi cristal de proteína y la proteína tiene selenio en algún lugar, voy a trabajar en un sincrotrón donde puedo elegir la longitud de onda de irradiación, puedo hacer una difracción normal a 1,5 angstrom y después un par de difracciones cerca del borde de absorción del selenio, y a partir de la dispersión anómala que se produce por la absorción de rayos X por el selenio, calcular las fases de las reflexiones. ¿Por qué selenio? Porque, bueno, el selenio tiene por un lado esta propiedad de absorber en una región interesante para trabajar, y por otro lado se puede incorporar muy fácil en las proteínas utilizando auxótrofos de metionina, expresando las proteínas en bacterias que son auxótrofos de metionina, y echándole al medio cultivo selenometionina. ¿Qué es lo que van a hacer las bacterias? Van a armar proteínas donde en vez de tener metionina van a tener selenometionina. La metionina es un aminoácido no muy abundante, y yo voy a terminar con 2, 3, 4, 5 átomos de selenio en lugares específicos de la estructura. ¿De acuerdo? Esto en cierta forma es maravilloso, porque un cristal de proteína con selenometionina es como si fuera un derivado de átomo pesado, eso que dijimos antes, que le metíamos átomos pesados alrededor del cristal, pero con un isomorfismo perfecto, porque son químicamente idénticos prácticamente, y la estructura no se altera porque la metionina tenga azufre o selenio. Es químicamente casi idéntico y estructuralmente es igual. ¿De acuerdo? El problema que tiene esto, entre comillas, porque como les dije, en los tiempos que corren lo más común es trabajar en sincrotrones, es que solamente se puede trabajar con radiación sincrotrón porque necesitamos longitud de onda variable. Le tengo que irradiar alrededor de 0,98 angstrom para hacer este tipo de experimentos. Bueno, el tercer método se llama reemplazo molecular. Es el, en principio, más sencillo de hacer. Y la idea del reemplazo molecular es que uno puede agarrar una estructura de una proteína homóloga. Yo imagínense que estoy trabajando con la beta-lactamasa de
Bacillus licheniforme, la tengo cristalizada. Y conozco la estructura de beta-lactamasa de Bacillus cereus, que sé que tiene 90% de homología de secuencia. Y lo más probable es que las estructuras sean muy parecidas. Entonces lo que puedo hacer es suponer que mi estructura va a ser igual que una estructura ya conocida, y probar darle las fases a mis reflexiones para reproducir esa estructura. Entonces lo que voy a terminar es con una fase aproximada que me van a reproducir, me van a generar una densidad electrónica que se va a parecer a la de la proteína original, pero a la proteína que estoy usando de reemplazo. Pero como estoy usando los datos de mi proteína, voy a tener la estructura de mi proteína. Para eso necesito simplemente los datos, la adquisición del experimento de difracción de rayos X, es decir, la intensidad de los spots, de las reflexiones sin fase, y las coordenadas atómicas del modelo. Es un problema relativamente complicado, pero hay programas que lo hacen automáticamente, donde directamente le dicen al programa, buscame cómo puedo meter cómo puedo generar con mis datos de difracción una densidad electrónica para a esta proteína, y le va a calcular la fase y va a servir con un dato inicial de fase para empezar a trabajar sobre la estructura. Es un sistema que es ideal para muchas situaciones, por ejemplo, mutantes. Las mutantes puntuales o doble, triple mutantes no suelen variar mucho su estructura. Los complejos con pequeños ligandos, acuérdense que hablamos antes que uno puede hacer un complejo con pequeños ligandos por soaking o por cocristalización, y son interesantes porque me dice a dónde se unen los ligandos a la proteína y me puede dar una idea de cómo para trabajar sobre los ligandos o sobre las proteínas para cambiar las propiedades del sistema. O cambios de las condiciones de la proteína, pH, concentración salina, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, el sistema es maravilloso y tiene dos problemas, no uno solo. El primero es que de base necesito una proteína homóloga. O sea, yo tengo que saber que la estructura de mi proteína es parecida a otra, lo cual no es obvio, porque muchas veces uno tiene una proteína que es nueva y no se conoce nada. O sea, que son los problemas más interesantes en general. Porque si hay una proteína homóloga, se habrán visto la clase de bioinformática que se puede hacer modelado por homología. Los modelados por homología en los tiempos de corren son bastante precisos. Y para la información que uno requiere de una estructura, probablemente un modelado por homología sea suficientemente bueno. Pero, bueno, si se tienen los datos, obviamente, si tiene la estructura real es mejor. Pero bueno, el reemplazo molecular requiere una proteína homóloga, más o menos homóloga como para que las estructuras sean similares. Y el otro problema que tiene es el sesgo de modelo, o sea, un model bias por como se dice en inglés, ¿sí? Que se debe corregir por el refinamiento. ¿Cuál es el sesgo de modelo? El sesgo de modelo es que, como estuvimos viendo en varios ejemplos, las fases son tanto más importantes que las intensidades a la hora de reconstruir una densidad electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que yo tengo mi proteína nueva, que es el gato con cola. Y el modelo que uso es un gato sin cola. Entonces, lo que va a hacer el programa es buscar la posición del gato sin cola para que se parezca lo más posible al patrón de difracción que yo estoy obteniendo experimentalmente, y le va a meter las fases calculadas del gato sin cola al patrón de difracción del gato con cola que yo saqué. Cuando yo miro mi mapa de densidad electrónica, voy a ver, con un poco de suerte la colita, pero voy a ver el gato sin cola. Es decir, yo tengo un sesgo porque le estoy diciendo, la proteína es así. ¿De acuerdo? Y si la proteína realmente no es así, voy a estar inventando cosas y puedo estar llevando mi modelo a algo que no es lo real. ¿De acuerdo? Y si bien, vamos a ver en un ratito, que hay formas de way around that, o sea, de darse cuenta si la estoy pifiando, es un problema porque la puedo estar pifiando. Digamos, mi proteína, mi resultado se va a parecer a lo que yo le alimento al reemplazo molecular, al método de faseo por reemplazo molecular. Bueno, ¿y cuál es el mejor método para calcular la fase? Y no hay un mejor método. La realidad es que, sobre todo la dispersión anómala se puede usar para cualquier estructura, y que eso es lo principal, o sea, yo necesito conocer algo de antes.
Pero bueno, necesito medidas adicionales y muestras cristales derivatizados o reemplazados. Y necesito radiación sin protones. El reemplazo molecular es muy rápido, o sea, no necesito hacer calculitos de dispersión anómala y demás, pero necesito un buen homólogo. Y hay un sesgo en la estructura de baja resolución porque se define la fase a partir de un modelo. Mi modelo se va a sesgar, mi resultado se va a sesgar al modelo que usé. Y puedo ocultar densidad electrónica de cosas nuevas porque dice, no, no, acá no hay nada porque en lo que yo usé de modelo no había nada. Pero sí, no hay nada, te dice el reemplazo molecular. Y bueno, uno termina perdiéndose cosas que pueden ser interesantes. Entonces, de vuelta, no hay un mejor método. En lo posible, se trata de determinar las cosas experimentalmente, no siempre es posible, no siempre es deseable, no siempre es necesario. Depende de la condición, uno va a elegir un sistema, un método u otro para la fase. Pero bueno, mayormente en lo posible se hace reemplazo molecular. Seamos sinceros, ¿no? O sea, si se puede, si hay un homólogo, se hace reemplazo molecular.